Buenos días nuevamente, son las 8 con 50 minutos del día viernes 24 de agosto de 2018. En una de las salas de audiencia de la Corte Superior de Justicia de Callao se hace presente el señor Gino Pablo de Solivias en calidad de juez titular del primer juzgado unipersonal penal del Callao, a efectos de continuar con el juicio oral en la causa número 2690-2014, seguida contra Yoconda Rosalba Tripi Morales y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de negociación compatible en agravio del Estado. Se solicitan las partes, se sigan con acreditar. Gracias, señor juez. Buenos días a la defensa técnica, al procurador acá presente, público en general, al Ministerio Público, Francisco Alarcón Solís, fiscal provincial, cuyos demás datos ya han sido consignados en sesiones anteriores. Gracias. Buen día, señor juez, al representante del Ministerio Público, los abogados de la defensa técnica, los presentes por la Procuraduría Anticorrupción del Callao, quien habla, abogado Michel Cavalcanti Limanja, con demás datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias, la defensa. Sí, señor juez, muy buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Juan Carlos Chuy Fernández, abogado Santiago Unzueta San Miguel, con mis demás datos consignados en audiencias anteriores. Señor juez, demás partes, buenos días. Abogado Ronald Ancoglioglia, defensa técnica del señor David Medina Equipa, con demás datos que obran en autos. Señor juez, señor fiscal, señor procurador, colegas todos, quien salude es el doctor Guillermo Augusto Aguilar Velázquez, abogado del señor Juan Manuel Salaverde, y con demás datos consignados ya en este proceso. Gracias. Buenos días, señor magistrado, demás sujetos procesales presentes. Mi nombre es Robert Antonio Ruitón Rojas, abogado del señor Jaime Armando García Díaz y de la empresa Language Training Center Perú, y para esta oportunidad cuento con interconsulta. Gracias. Sí, el debajo. Señor magistrado, señor fiscal, señor procurador, defensas técnicas, público en general, muy buenos días. Abogado interconsulta del señor Jaime Armando García Díaz y la empresa Language Training Perú, Iván Gómez Carrasco, con registro CAL 74539 del Colegio de Abogados de Lima. Gracias. Siguiente, por favor. Buen día, señor magistrado. Eduardo Galarza, defensa técnica de la señora Camilo. Vanessa Padilla. Gracias. Los acusados presentes. Buenos días, señor juez, señor fiscal, señor procurador y demás asistentes a la sala. Juan Carlos Chuy Fernández, identificado con DNI 25700857 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días, magistrados todos los presentes. David Bernabé Medina Equipa, identificado con DNI 094-86-624 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos. Mi nombre es Jaime Armando García Díaz, DNI 07551345 y demás datos consignados en audiencias anteriores, representante legal del Language Training Center Perú, S.A. La defensa de Tripi Morales se encuentra presente. ¿Hay escritos pendientes? La defensa pública necesaria, por favor, se lo hace acreditar. Muy buenos días con todos los presentes. Por la defensa pública, el abogado Julio Micalay Flores, con registro CAL número 15.854. Abogado de la defensa técnica necesaria, no sé qué abogado habrá inconcurrido, doctor, ¿no? Bien. Respecto a la acusada, muchas gracias. Tome asiento usted, doctor. La verdad es que, señaló domicilio procesal en Girón Super 332 Santa Marina Sur Callao, y casilla electrónica número 53070C9. Bien, gracias. Tome asiento. Respecto a la acusada Rosalba, Yoconda Rosalba Tripi Morales, conforme lo establece el artículo 85, inciso 1 del Código Procesal Penal, establece que las audiencias de juicio oral son de carácter inaplazable. Al abogado que se encuentra debidamente citado y este no concurra, se dispondrá su reemplazo por otro defensor público que en el caso designe el acusado o la acusada, y en su efecto se nombre al defensor público en carácter de defensa necesaria.
En el presente caso, la defensa de la señora Rosalba Tripi Morales no ha concurrido. Tampoco tenemos la presencia de la misma acusada, por cuanto el abogado anterior había solicitado que no deseaba que se le tenga en cuenta mediante videoconferencia o el traslado correspondiente a la acusada que se encuentra interna en uno de los establecimientos penitenciarios de mujeres de la ciudad, del distrito de Chorrillos. En el presente caso tampoco el abogado ha justificado su inexistencia, por lo cual, encontrándose debidamente notificado y no ha concurrido a esta audiencia de carácter inaplazable, corresponde hacer efectivo el procedimiento ordenado en autos. En tal sentido, de conforme lo establece la misma norma procesal, en el artículo 85 del Código Procesal Penal se dispone subrogar a la defensa de la acusada Yoconda Rosalba Tripi Morales y disponer que en este caso sea la defensa pública necesaria, atendiendo además que podría tener incompatibilidad ética otro abogado defensor, por cuanto las posiciones de los acusados se encuentran discrepantes de unos u otros. En ese sentido, a mejor garantizar una defensa más efectiva a la acusada, vamos a disponer que de partida de la fecha se ha llevado a través de la defensa pública necesaria que se ha acreditado en autos. Entonces, señor abogado, se le pone conocimiento que usted a partir de la fecha se va a asumir la defensa de la acusada Yoconda Rosalba Tripi Morales, quien se encuentra interna en el establecimiento penitenciario Virgen de Fátima. Al abogado Pejovés, vamos atendiendo que conforme lo establece el artículo 288, inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el abogado defensor está incurriendo en una obligación moral, que es la de concurrir a las citaciones, ser un auxiliar de la Administración de Justicia, evitar dilaciones innecesarias a los juzgamientos y actuar con probidad. En ese caso el abogado está incumpliendo unos deberes éticos de la defensa en la defensa, por lo tanto, de conforme lo establece el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se impone al abogado Pejovés una multa ascendiente a 2 unidades de referencia procesal, debiendo continuar la causa conforme a su estado. Respecto a lo resuelto, ¿alguna observación de las partes? De lo resuelto no, señor juez, más bien sobre la designación para que el abogado se pronuncie expresamente que está en condiciones de poder llevar a cabo, a fin de que no nos observen posteriormente. Bueno, creo que todos los abogados están en condiciones, además es una defensa pública necesaria, o sea, no es voluntad de la defensa en sí, sino más bien por mandato constitucional asegurar que la defensa, que la acusada cuente con un abogado defensor. Claro. ¿Alguna otra observación? Bien, señor abogado, ¿alguna observación usted? Doctor, recién hoy en la mañana he sido asignado con este caso. En realidad no conozco cuál es el caso en sí y en qué estado se encuentra. Ya, entonces ahora para que usted conozca se le va a poner a disposición. Con esta hojita nada más. La disposición. Se va a poner a disposición usted para que usted revise los actuados. ¿Cómo no, doctor? Bien, usted puede pedir, si necesita una copia, también puede solicitar a través del especialista de audiencias, el de causas. El especialista de causas para que le facilite copias de las piezas procesales que usted requiera. Entonces, los autos van a estar a disposición suya. ¿Alguna otra observación? No, y vamos a empezar, culminar con el testimonio ofrecido por el rector civil. ¿Alguna ha concurrido? Bien, magistrado, buenos días con todos los presentes. Se procede a dar cuenta
del escrito número 51922-2018, en la cual la señora Yoconda Rosalba Tripi Morales designa para la audiencia llevada en sesión anterior del 15 de agosto del 2018 al letrado Eduardo Miguel Galarza Arroyo. Asimismo, se ha notificado al señor Juvenal Carmona Vera, la misma que la notificación está bajo puerta, consignando al notificador las características del inmueble. Sin embargo, no ha concurrido a la presente sesión de audiencia. ¿Quién es Carmona? Carmona me dice. No concurrió. Pero ¿estás seguro? Ahí no, de repente son los testigos. Bien, no se encuentra presente el señor Carmona. En esta sala no se encuentra presente. Bien. Respecto al escrito presentado por la acusada Rosalba Tripi Morales, téngase por cumplido el mandato referido a la sesión anterior. Sin embargo, y hemos resuelto la subrogación de la defensa. Vamos a continuar conforme a su estado. Bien. Respecto al testigo inconcurrente, señor abogado. Señor juez, estando a que el testigo ofrecido ha suscrito el informe de auditoría conjuntamente con los testigos concurrentes en la anterior sesión, con la finalidad de acreditar todo el contenido completo y también pueda darnos algunas explicaciones importantes para el esclarecimiento, solicitaría insistir en el testigo inconcurrente, señor juez. ¿Ahí la cargo de notificación? Gracias, joven. ¿Y este qué? Bien, ¿a lo solicitado alguna observación? Sí, señor juez. La defensa considera que ya no existe algún aspecto relevante que pueda proporcionar este testigo, porque ya las dos personas que estuvieron anteriormente ratificaron el contenido del informe, así que creo que deviene en impertinente ese medio probatorio o finalmente esa declaración. Sobreabundante. Así es. ¿Usted? De igual manera me adhiero a la posición del colega que me ha precedido. ¿Usted considera que es sobreabundante su testigo? Señor juez, nosotros esta parte procesal considera que es necesario porque ha sido firmado por un órgano colegiado, diría, en ese sentido. En tal caso, dejo a su criterio, señor juez. Eso es lo malo, que los abogados dicen al final ya dejan los criterios de los jueces. Tienen que venir siempre con posición determinante. O sea, la teoría del caso no puede variar. Es una regla básica de las técnicas de litigación. Pero bueno, en todo caso, por esta vez vamos a insistir en la defensa, en la prueba testimonial. Vamos a hacer efectivo el apercibimiento decretado, atendiendo que en la sesión anterior, si bien es cierto, también se podría considerar sobreabundante. Sin embargo, la misma defensa que hoy considera que es sobreabundante, ha insistido en preguntar a los otros testigos respecto a la carta remitida a la Universidad de Illinois en idioma extranjero, lo cual debería de también considerarse para mejor conocimiento de los hechos del juzgador, concurrir el testigo. En todo caso, vamos a hacer efectivo el apercibimiento y disponer la conducción compulsiva de este testigo, debiéndose remitir los oficios correspondientes a la Policía Nacional de la jurisdicción, en este caso la comisaría de Pueblo Libre, para que haga efectivo la concurrencia correspondiente, o en todo caso a la Policía Judicial para que dé cumplimiento al ordenado. Bien, debemos continuar entonces conforme al Estado. ¿Hay algún otro órgano de prueba pendiente? Señor juez, la defensa técnica del señor David Medina, en mérito del artículo 371.3, quiere solicitar en este momento que mi patrocinado pueda declarar justamente para coadyuvar en el juicio. Bien. De igual manera, señor juez, mi patrocinado también va a declarar
de la conformidad con el artículo 371, inciso 3. Ya, al respecto, ¿alguna observación de los acusados? No, bueno, señor juez, la ley les faculta que se sometan en cualquier momento. Entiendo el día de hoy, ¿no? Ya, correcto. Sí, señor juez, pero lo único nomás que tendría que observar es un tema de naturaleza práctica. Hay una audiencia, señor juez, programada y no sé qué tanto se podrá extender esta declaración que no fue anunciada en la sesión anterior. Es en virtud nomás de eso que... En todo caso avanzamos hasta las 10:30 más o menos, porque también a las 11 tengo programada una audiencia en el penal, en el establecimiento penitenciario de Callao. Y si es que la medida nos dé, avanzamos con uno. En todo caso, el examen de los acusados deberá ser de manera individual. O en ese efecto, si hay otros acusados que se encuentran presentes, deberán abandonar la sala para que examine a los acusados. Se examine a los acusados uno por uno. Empezamos con el caso. ¿Quién tiene calidad de autor? Ya. Entonces empezamos Señor con el David señor Medina. Bien, y continuamos. A los acusados, por favor, tendrán que abandonar la sala. ¿No? Sí, tome asiento. Bueno, en todo caso, señor Medina, buenos días nuevamente, por favor, a efectos que en el registro indíquenos su nombre y apellidos completos. David Bernabé Medina Aiquipa. Su DNI. 094 86 624. Lugar y fecha de nacimiento. Jesús María Lima, 8 de octubre del año 1969. Nombre de sus padres. Francisco y Angélica. ¿Cuál es su domicilio? Avenida Las Gaviotas 448, departamento A201, en Chorrillos, Lima. Bien, los demás datos ya se encuentran registrados en el momento de su acreditación. La mecánica va a ser lo siguiente. Usted es libre de manifestarse respecto a la imputación que ha formulado el Ministerio Público y a la pretensión del actor civil. En ese caso usted cuenta con unos 5 minutos máximo para que nos exprese lo conveniente en su defensa, o en todo caso, si usted prefiere, espere el examen que le pueda hacer el Ministerio Público. ¿Cómo prefiere usted? Señor juez, voy a hacer un breve resumen Manifestarse, al inicio y luego me advengo a las preguntas que me hagan. Bien, en todo caso, señor Medina, por favor, indíquenos qué es lo que desea que se tome en cuenta en su defensa. ¿Cómo no? Buenos días a todos. Quiero empezar indicando el marco que se corresponde con los hechos que se me han imputado. Son 4 supuestos actos de interés basados, 1 en una apreciación del fiscal y 3 en el informe de control del órgano de control interno de la entidad. El marco normativo es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Como tal, como toda ley, esta ley es imperfecta, tiene vacíos, tiene imprecisiones. Para ello se han establecido los principios que la rigen. Justamente, las 3 imputaciones que corresponden con el informe de control versan sobre las interpretaciones que hizo tanto el auditor como el comité especial para aplicar determinados artículos que no estaban precisos. Además, se me imputa como obligación funcional competencias que en realidad son potestades y no obligaciones. El OCE ha aclarado al respecto en la opinión 092 del 2008. Finalmente... en todo caso, remítese a los hechos, por favor. Lo que es la norma, valoración de las normas, interpretación, déjalo al juzgador. Usted remite en todo caso su teoría de defensa
Yo entiendo que usted ha preparado su defensa con su abogado defensor, básicamente los hechos, lo que ha sucedido. Correcto. Porque a través de lo que ha sucedido en la realidad, en el mundo fáctico, nosotros podemos valorar si los hechos constituyen delito o si se adecua a un delito, si la conducta es reprochable o no. Correcto, correcto, señor juez. Sobre el primer supuesto acto de interés. El primer supuesto acto de interés, en realidad, señor juez, es un error. ¿Y por qué es un error? Porque parte de la asignación de un acto que nosotros no hemos realizado. Se dice haber elaborado las bases conforme a la exigencia del CAFET, esto es que la institución que sea adjudicada tenga acreditaciones nacionales e internacionales para la enseñanza de idiomas. Eso es lo que dice el acuerdo CAFET. Y nosotros no hemos elaborado las bases conforme a las exigencias del acuerdo CAFET. Nosotros hemos elaborado las bases conforme a las exigencias de los términos de referencia elaborados por el área competente, en este caso, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, que no indica esa exigencia establecida en el acuerdo CAFET. Es la primera. Ahora, normativamente estamos obligados a elaborar las bases conforme a los términos de referencia elaborados por el área usuaria. Sí, la norma de contratación pública, conforme a alguna ayuda que he entregado a mi abogado, si me permite entregarla, sí, especifica las normas que nos obligan a elaborar las bases conforme al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si no me equivoco, artículo 12 y 54. Era la Gerencia Regional de Desarrollo Social la competente para determinar en sus términos de referencia los alcances de la prestación. También, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y el ROF de la entidad, sí lo era. Entonces nosotros hemos actuado de acuerdo a la ley. Segundo acto de interés. Haber determinado o señalado en las bases un valor referencial que incluye IGB, lo cual no está arreglado a ley y por ende nos imputan una responsabilidad establecida en el artículo 24, donde se dice que todo el proceso de selección se tiene que llevar de acuerdo a ley y que seremos pasibles de sanción administrativa, civil o penal, en tanto no se encuentre arreglado a ley y sea imputable esa irregularidad a nosotros como comité especial. Lo que no está arreglado a ley, señor juez, es la determinación del valor referencial. Nuestra actuación está arreglada a ley. También se puede verificar en los artículos pertinentes que las condiciones mínimas para elaborar las bases es con la información contenida en el expediente de contratación aprobado. Esto es la información técnica y económica. La información económica es el valor referencial. Nosotros hemos señalado el valor referencial elaborado también por el área competente. Eso está arreglado a ley, señor juez, dentro del proceso de selección. Esto lo ha entendido y por eso quiero precisar algo. Esto lo ha entendido el órgano de control dentro del desarrollo del proceso de control gubernamental. El proceso de control gubernamental no termina en el informe, sino en la implementación de esto. El PAS me absolvió de infracción administrativa en esta imputación propiamente. El tercer supuesto acto de interés está referido directamente a la omisión de la traducción de un diploma de bachiller. En este caso, señor juez, estamos ante una imprecisión normativa. El artículo 119 tiene dos supuestos. En caso se presenten documentos en idiomas. Mejor usted remítese a lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido en el momento como usted está imputado en principio como miembro del comité. Yo ya conozco cuáles son las funciones, en dónde está reglamentado, cuál es la competencia de un comité de selección. Y en base incluso a lo que es la competencia, el Ministerio Público le está imputando determinadas infracciones, porque esto es un delito de infracción de deber. Se entiende que teniendo un deber establecido ya en la norma,
sea, la premisa es clara, o sea, no hay discusión respecto a cuáles son las funciones de un miembro de un comité. Lo que le está imputando el señor fiscal es que, teniendo la condición de miembro del comité, usted ha infringido ciertos deberes, entre ellos el de elaborar las infracciones respecto a la elaboración de bases, que es función del comité. La elaboración de las bases es función del comité. La determinar el precio referencial también es función del comité. El de emitir las propuestas es la calificación, también es función. Entonces, sobre eso no va a haber discusión. O sea, incluso la imputación está relacionada a las infracciones que habría usted incurrido como miembro del comité en oposición a la misma ley de contratación del Estado o, en su caso, en el reglamento. Entonces, o sea, si usted va a venir con una discusión jurídica, técnica, eso déjelo a su abogado. Su abogado nos va a saber explicar en el desarrollo del proceso cómo es que si usted cumplió o no cumplió. Más bien, usted indíquenos como la persona que ha sido parte de esos momentos. Hay que remitirnos al momento histórico, ¿no? Entonces, cosa que yo tenga mayor información de cómo han sucedido las cosas para poder resolver ampliamente. Eso, bueno, en todo caso, tómelo como usted, como una sugerencia. También yo entiendo que su defensa le ha preparado, le ha dicho, bueno, hay temas que deberían de tocarse, pero yo sí le sugiero que se remitan más a los hechos. Interpretación jurídica, eso déjelo al fiscal, a su abogado, al juzgador. Si está de acuerdo, que la norma es incompleta o tiene vacíos, bueno, la cosa es que sepamos cómo ha sucedido los hechos. Correcto, señor juez, tal vez no me dejaba entender. Justamente lo que intento explicar es que nosotros, como operadores de la norma, actuamos cumpliendo la misma, y la misma, en muchos casos, como en los casos que nos corresponde a este proceso, la norma no es precisa y la hemos interpretado para poder aplicarla. Eso es lo que pretendo explicar. Y de repente no he podido ser lo suficientemente claro al respecto, ¿no? Justamente, el comité especial no es responsable de determinar el valor referencial, y eso lo dicen los artículos que acabo de precisar. No es responsable, hay un área especializada al respecto, que es la unidad funcional de valor referencial. Bueno, estaba en el tercer punto y voy a acatar su sugerencia, señor juez, en el sentido de explicar cuál fue nuestra actuación. El tercer punto es sobre el diploma no traducido. Nosotros hemos aplicado, conforme al criterio de economía, el segundo párrafo del artículo 119 y no el primer párrafo. El segundo párrafo es porque este documento califica como un documento emitido por autoridad pública del extranjero. ¿Y por qué hemos acatado esta disposición? Porque ahí nos habilita a presentar solamente copia simple del documento. ¿Y por qué la norma nos explica eso? Porque este documento después, la misma norma lo establece, se va a presentar legalizado con legalización consular y el Ministerio de Relaciones Exteriores, trámite que irroga una traducción oficial. Si se le hubiera pedido la traducción oficial, entonces estaríamos pidiéndole doblemente. Eso atenta contra el principio de economía, señor juez. Esto lo ha entendido el órgano de control, efectivamente. Lo ha entendido así. En su evaluación de análisis y comentarios lo dice claramente. El órgano de control no nos imputa el hecho de haber omitido exigir la traducción oficial, sino hace también su propia interpretación y dice que lo que hemos omitido es pedir una copia simple de una traducción simple. Y precisa, no la traducción oficial, has debido pedir una traducción simple. O sea, tampoco se remite al primer párrafo ni al segundo, hace su propia interpretación. Es lo que quería explicar al respecto. Respecto al último punto, tal vez, poniéndome en contexto temporal, podría explicarlo mejor, porque
parecería grotesco mi exposición, o poco creíble, señor juez. A partir del año 2009, febrero del 2009, la norma precisó el tipo de operación aritmética y el grado de aproximación de los precios unitarios. Antes del 2009 eso no estaba preciso. Hago la diferenciación en la ayuda que les he entregado. La norma a partir del año 2009 decía que el precio unitario podía tener más de 2 decimales. Y además que la operación aritmética podía ser la multiplicación de la cantidad por el precio unitario y que el resultado era el monto total. De esta manera se podía cambiar de posición a los oferentes y finalmente otorgarles el lugar que le corresponda. Antes no se precisaba esto, tanto así que en el mismo informe de control se indica una resolución que habla de una situación recurrente, múltiple, que motivó el cambio normativo. Mi actuación, señor juez, no ha sido una actuación fuera de contexto, estaba dentro de lo regular. ¿Cuál fue nuestra actuación, para ir directo al grano? Fue interpretar que la operación era la verificación si es que el precio unitario se correspondía con el monto total, el mismo que no se podía alterar porque debía surtir una calificación. El precio unitario se verificó con la división del monto total entre la cantidad y el precio unitario fue expresado en 2 decimales porque las normas del sistema monetario en el país no permiten expresar una cifra con más de 3 decimales. No sé, yo no puedo emitir un cheque, no puedo hacer una transferencia con más de 3 decimales. Entonces, ante un resultado con 3 decimales, este debía expresarse con 2 decimales y la expresión con 2 decimales de esta división, que fue la operación que realizamos, es correcta. No hubo incorrección aritmética. Siendo así, debo enfatizar también que el órgano de control, ante este vacío, hizo su propia interpretación, la evaluación de análisis y comentarios y aceptó nuestra operación aritmética. Donde discrepa, respetuosamente, es en el hecho de nosotros haber aceptado un redondeo. La norma no prohíbe esto, recién lo precisa. Como potestad puede considerar más de 2 decimales a partir del 2009, pero tampoco obliga a que tengan todos los decimales, máxime si colisiona con la norma monetaria. Eso es todo, señor juez. Me advengo a las preguntas que puedan hacer más respecto. Bien, muchas gracias. El señor fiscal, si tiene bien examinar al acusado. Sí, señor juez. Preguntas puntuales. A ver, empecemos por lo último, señor acusado. Lo último, usted acaba de expresar de que la norma no le prohíbe en ese momento hacer un redondeo. ¿Escuché bien esa parte? No me prohíbe hacer un redondeo. No le prohíbe hacer un redondeo. Ya. Entonces mi pregunta es, si el monto que usted redondeaba, ¿por qué no era un redondeo a favor del Estado, ya que no le prohibían redondear sumas? Justamente el resultado era, si me permite el número. Sí, claro, si tiene ahí. Sí, por favor. Con la venia del juez, claro. Gracias. Acá está. El resultado del precio unitario era 4.642.129 y teníamos 2 opciones. El redondeo, que tendría que ser hacia arriba, punto 13, o el truncamiento, que es otra forma de aproximación, simplemente donde el tercer decimal no vale. Nosotros hemos optado por lo que es más favorable a la entidad. Verificar ¿Más favorable a quién? A la entidad, que es el truncamiento. Se ha quedado en 4.642.12, eliminando el tercer decimal, en el marco de la operación aritmética que nosotros hemos realizado. O sea, usted nos está diciendo de que el redondeo, por ejemplo el término que usted está usando, el redondeo, ustedes optaron por un redondeo cuya cifra, pues dije, aritméticamente nos arroja tanto, hay que redondear menos porque eso es favorable para la entidad. ¿Eso es lo que usted está afirmando? El resultado, así es. En estricto, sí. Utilice el micrófono, por favor. Es correcto, señor fiscal. Ya. Ahora vayamos al punto, como usted
metódicamente también lo ha podido reseñar, ¿no? Son 4 las imputaciones, usted se pronuncia los 4. Ahora vamos descendiendo al punto 3 de la imputación que recae sobre usted. Usted sobre el particular se ha pronunciado y nos ha hablado acerca de la copia, el diploma, ¿no? Y usted nos dice que seguir rigurosamente el texto normativo implicaba un tiempo que a usted les parecía que era demasiado y por un tema de economía, manifiesta usted, se optó por este criterio. ¿Es correcto lo que le entendí? Más que el tiempo, bueno, además del tiempo, el doble costo, el doble trámite. ¿Para quién? Para el postor. Ah, para el postor. Para el postor. Correcto. Gracias. Debo precisar algo, si me permiten. Ya, a ver, dígalo. El principio de economía lo que exige es que se establezcan criterios de economía, de costo y necesidad para la entidad y para el postor. Podemos verlo en el artículo 3 de la Ley de Contrataciones. Correcto. Bien. A ver, ahora respecto al punto 2, la imputación. Usted dice que la determinación del valor referencial fue determinada por el área competente. Es correcto. ¿Qué área competente señaló usted? El área competente es la oficina de logística, específicamente la unidad funcional de valor referencial. Ya. Y usted afirma de que, de acuerdo a lo que ellos le remiten, ustedes lo toman, lo hacen suyo. Nosotros trasladamos esa información económica a las bases, tal y cual está elaborada por el área competente. Ya. Sobre el particular, ustedes no tienen mayor injerencia. Hay una potestad aclarada con la opinión 92-2008 del OCE, que ha sido mal entendida como una obligación de nuestra parte. Nosotros podemos hacer consultas sobre el contenido del valor referencial. ¿Y en este caso lo hicieron? En este caso no lo hemos hecho, y permítanme explicarle por qué. Porque el aspecto de fondo que tenga que ver con normas específicas del sector, tributarias aplicadas al sector, etcétera, etcétera, nosotros no la hemos verificado. Nosotros hemos verificado aspectos de forma vinculados al proceso de selección. Le puedo nombrar 2 directamente. La antigüedad del valor referencial y que ésta se desprenda de un estudio de mercado y no de una indagación, porque eso cae en riesgo de nulidad del proceso. Eso verificamos. Y como esto era correcto, no ejercimos esa potestad de consultar. Nosotros también nos vinculamos a la organización en nuestro ámbito funcional y ejercemos nuestras funciones en estricto respeto al principio de confianza. Es un área especializada. Bien, empleando su economía de procesal de tiempo, sigamos ahora con la otra pregunta, la última en sí. La otra imputación, usted señala de que la base se elaboraron de acuerdo a los términos de referencia del área usuaria, ¿correcto? Mi pregunta nomás es, en todos sus extremos, ¿usted lo tomó referente del área usuaria? ¿Pues esto está en condiciones de afirmar que todos los extremos fueron así tomados? Tanto así, si verificamos las bases, señor fiscal, ni siquiera la transcribimos. La cortamos del PDF y la pegamos en un anexo. Absolutamente todo. Díganos, y a tenor de todo lo que nos ha respondido, ¿cuál es la función de un comité? La función del comité especial está establecida en el artículo 45. Sí, pero digo, desde la elaboración de bases... ¿Cómo contrastaba con lo que usted nos nos dice, tengo potestad, pero no lo asumí, ¿no? Y otras afirmaciones que haya dicho. Permítanme explicarle, señor fiscal. El comité especial se encarga de la selección de un proveedor. Me refiero, en todo caso voy a ser más concreto, ¿cuál fue su función dentro del comité? O sea, ¿qué labor, qué sumó, digamos, usted en tanto representar los intereses del Estado? Como todos los miembros del comité especial, elaboramos las bases, atendemos las consultas y observaciones. ¿Elaboraron las bases que copiaron y pegaron, dice? No, copiamos los términos de referencia. Las bases es un íntegro, es más que los términos de referencia. Claro, digo, pero dentro de eso... Establecemos unos factores de evaluación para poder determinar que una diferenciación cualitativa entre postores, en base a experiencia, en base tanto del postor como de sus recursos. Efectuamos la evaluación comparativa de los mismos, adjudicamos la buena prueba y terminan nuestras competencias. No empieza determinando el alcance. ¿Y cómo se refleja la representatividad del Estado a través de su persona en ese momento, cuando usted representa al comité? O sea, ¿de qué manera el Estado se sentía representado a través de usted? ¿Qué acciones usted, como miembro del comité, desplegó
a favor del Estado. ¿En qué O sentido? sea, me refiero, Digamos. lo que usted nos viene narrando, le digo, porque usted mismo nos está informando de que había un costo para el postor, tenía potestad, más no lo asumí. Entonces, este tipo de afirmaciones es lo que me lleva a preguntarle eso. No asumimos esa potestad de consultar porque no era necesario. No era necesario porque habíamos verificado que se cumplían las condiciones formales y no hemos revisado los requisitos de fondo porque no es nuestro ámbito funcional. Un poco Bien, aclarando eso. lo que respecta a la Fiscalía sería todo, señor juez. ¿El actor civil? Una pregunta. Señor, ¿es cierto que usted integró el comité de selección en el procedimiento de concurso público? Objeción, señor juez. Ya lo dijo y no está en cuestionamiento esa situación. Lo que quiero es que si pueda confirmar para que pueda traer una pregunta. En todo caso, entiendo como una introducción. Efectivamente. Anteriormente usted también ha realizado otro tipo de concursos como miembro del comité. Sí. Entonces podría decirse que usted tiene experiencia en este tipo de concursos. Sí. Anteriormente, en otras ocasiones, cuando se le ha presentado imprecisiones aritméticas por parte de los postores. No tengo recuerdo en este momento, no es muy usual establecer un sistema de precios unitarios en un servicio, normalmente es en obras, pero tampoco recuerdo haber tenido experiencia al nivel de un proceso de selección que tenga que ver con la revisión o la verificación de imprecisiones aritméticas dentro del gobierno regional de Callao. No ha sido muy habitual, creo que no recuerdo. En el hecho concreto, ¿cuáles eran las opciones como miembro del comité que ustedes tenían ante la imprecisión de la cuestión aritmética? Uno era, por ejemplo, según usted, redondear. Otras opciones que usted tenía, o en tal caso los miembros del comité, ¿cuáles eran las opciones que tenían? Bueno, la ciencia matemática explica dos formas de aproximación, el redondeo y el truncamiento. El redondeo es hacia arriba si es más de 5, el tercer decimal, hacia abajo si es menos de 5, y el truncamiento es simplemente considerar los dos primeros decimales y el tercero omitirlo totalmente. En tal caso, ¿por qué no optaron por lo otro y no por el redondeo? El redondeo iba a elevar hacia arriba el precio. El precio unitario iba a ser 1 céntimo mayor. El truncamiento mantiene el segundo decimal sin elevarlo hacia arriba. ¿Y usted como miembro del comité tenía conocimiento de que pudo haber rechazado la propuesta? Ante una operación aritmética que no tiene errores, porque las opciones de aproximación forman parte de una operación aritmética, no pudimos haber rechazado esa oferta. La oferta no tiene errores aritméticos. La operación aritmética que hemos verificado no tiene errores aritméticos. Claro, no es un error, pero ante esa circunstancia, ¿ustedes no tuvieron otra opción más que redondear? A eso voy. No podíamos expresar una cifra monetaria en 3 decimales, si es la pregunta que creo entender, porque hay normas. Las normas del sistema monetario en el país obligan a representar solo con 2 decimales cifras monetarias. Creo que he dado algunos ejemplos. En el sistema financiero yo no puedo hacer ninguna transacción financiera con 3 decimales. No más preguntas, señor juez, gracias. La defensa de otros acusados, finalmente usted. Señor David Medina, buenos días. Por la defensa técnica del señor Chuy, una sola pregunta nomás. Para que me precise si usted tiene conocimiento si el señor Chuy hacía labores de supervisión al momento de la ejecución de este servicio, de este proceso. La parte de la ejecución de la prestación no eran mis competencias funcionales, no tengo conocimiento de ello. Correcto, eso es todo. Sí. Señor Medina, buenos días. Solamente
para aclararnos unos temas, creo, usted ha sido parte del comité, como ya lo he dicho claramente. Sí, correcto. Para hacer esta selección que se hizo y fue favorecida el Language Trainer, ¿nos puede decir si este fue elaborado por un proceso de selección de exoneración en forma directa o fue un concurso público? Bueno, es claro que es un concurso público desarrollado con todas las etapas que le corresponden. Una contratación directa, exoneración, creo que me dijo. Sí. Admite otros trámites, la aprobación del acuerdo de consejo, la decisión, la contratación directa de un proveedor sin concurso, informes técnicos legales, etcétera. No es parte de este proceso. O sea, nos aclara que este concurso, de lo que usted es parte del comité, fue un proceso de selección conforme a las bases que se tienen en el concurso que ha señalado. Claro, un concurso público, en este caso abierto, público, abierto. No es directo. Una pregunta. Para el tema de comprar las bases, ¿qué área es la que vende las bases de este concurso público? ¿Cómo se toma conocimiento? Ok. Bueno, gracias por la pregunta, pero quería justamente aclarar eso. El registro de participantes, tal como está indicado en las bases, podemos verla, no sé el numeral preciso, pero hay un numeral que habla, registro de participantes, se indica que se realiza en la oficina de tesorería. En la oficina de tesorería. Esto es porque irroga un costo y no admite ninguna formalidad. He precisado algunos pronunciamientos. Para registrarse no hay ninguna formalidad y se hace en la oficina de tesorería, y eso está registrado en el expediente de contratación, un reporte de tesorería claro donde nos indica y nos informa quiénes se han registrado. Eso es todo, señor. Gracias. Señor Bernabé, buenos días. Soy abogado del señor Jaime Armando García Díaz. Quería hacerle solo dos preguntas. A la fecha de la elaboración de las bases, de los términos de referencia, ¿ustedes conocían o usted conocía al señor Jaime Armando García Díaz? No lo conozco desde antes, durante y después del desarrollo del proceso de selección. Lo vengo a conocer en esta ocasión de este proceso judicial. Ok, entiendo. ¿Tuvo algún contacto o alguna conversación con alguna persona o representante de la empresa Language Training Center Perú antes del proceso de convocatoria? No. Ok, no más preguntas. Señor David, como usted ya ha explicado, está en este proceso por 4 supuestos de imputación, así que voy a hacerle las preguntas de acuerdo a cada supuesto. Concretamente, respecto al primer supuesto, en el cual supuestamente no se ha hecho las bases de acuerdo o según el acuerdo CAFET, la pregunta es, ¿por qué se le otorgó la buena pro a la empresa Language Training Center si no contaba con acreditaciones nacionales y o internacionales? Lo he explicado porque esas acreditaciones nacionales e internacionales no estaban establecidas en los términos de referencia. Eso es parte, entonces, del acuerdo CAFET, eso es lo que nos está diciendo. Sí, es solo parte del acuerdo CAFET, más no está plasmado en los términos de referencia. Usted dijo que los términos de referencia lo que plasman justamente es prestigio nacional y o internacional. Entonces, a la luz de eso, ¿qué documentos presentó la empresa para acreditar justamente ese prestigio nacional y o internacional? En el perfil del postor, los términos de referencia no solo indican prestigio nacional y o internacional, sino 5 años de experiencia en la capacitación, similar a la que es materia del proceso de selección. Ambos requisitos fueron acreditados. Ello consta en acta y en los documentos de la propuesta técnica. Hay comprobantes de pago, conformidades que acreditan los 5 años de experiencia, y hay una acreditación de licencia a favor del postor de InLingua Internacional. Está acreditado y eso entiendo que no ha sido materia de imputación. Y finalmente, sobre este supuesto, ¿por qué el comité no advirtió que la empresa no se encontraba registrado en el Minedu para registrar servicios de capacitación en idioma extranjero?
Las empresas que se dedican a la enseñanza, a la capacitación en idioma extranjero, no están obligadas a registrarse en el Minedo, es más, no pueden ni siquiera hacerlo. Así lo ha precisado la misma Comisión de Auditoría en su informe de control en la sección Evaluación de Comentarios a los hallazgos, donde se da cuenta de un oficio, que también puedo exhibir, donde se dice claramente que no necesitan autorización del Minedo. Entonces no podemos exigir algo que no se necesita, y no se puede. ¿Por qué? Porque se registran en el Minedo solamente las instituciones educativas del nivel educativo en el Perú: inicial, primario, secundario, técnico, productivo, superior, tecnológico, no empresas que capacitan en idiomas. Hemos acreditado también que empresas como IGNA, británico, claramente precisan que no otorgan certificados a nombre de la nación porque no necesitan la autorización del Ministerio de Educación. Muy bien. Y finalmente, en este primer supuesto de imputación, después del procedimiento administrativo, bueno, en este caso no hubo procedimiento administrativo sancionador. Respecto al segundo supuesto, supuesto acto de interés que se le está imputando concretamente sobre haber elaborado las bases administrativas señalando un valor referencial que no incluía el IGB. Respecto a ese punto, de manera concreta, le pregunto, ¿el valor referencial por quién fue obtenido? Por un profesional economista, Jorge Vilca, perteneciente a la Unidad Funcional de Valor Referencial de la Oficina de Logística. Muy bien. Y esta pregunta sí, y le preciso que sea bastante claro. El artículo 45, porque usted conoce muy bien la ley de contrataciones, dice justamente que respecto al valor referencial, dice que el comité especial es competente, entre otras cosas, en el numeral 7 dice consultar o proponer las modificaciones de las características técnicas y el valor referencial. ¿Por qué no se observó esta norma al momento de otorgar la buena pro, concretamente también consultar el valor referencial? Okay. Nosotros hemos hecho una verificación formal y esto motivó que no hiciéramos la consulta porque las condiciones formales que verificamos se cumplían, condiciones formales para la convocatoria, como dije anteriormente, la antigüedad del valor referencial y que se haya devenido o que devenga de un estudio de mercado y no de una indagación. Son condiciones formales que hemos verificado y en mérito de ello no hemos consultado. Entendemos que tal vez esta competencia sea asignada como una obligación, pero no lo es. No es una obligación del Comité Especial, es una potestad del Comité Especial. Y esa potestad la hemos ejercido en el aspecto formal. Potestad que ha sido aclarada a través de la opinión 092-2008 que juntamos como medio probatorio, donde dice claramente que el ejercicio de este artículo es una potestad y no una obligación, el numeral 7 específicamente. Perfecto. Y bueno, la última pregunta respecto a este segundo supuesto. Se ha emitido un informe por el Comité Especial en febrero del año 2011. Tras el procedimiento administrativo sancionador, ¿qué sanción ha recibido usted respecto a este supuesto del valor referencial? Nosotros hemos sido absueltos de este hallazgo, no hemos recibido sanción administrativa por ello. Perfecto. El tercer supuesto de imputación que la Fiscalía tiene como marco es que se ha admitido la propuesta de la empresa sin observar si se incluía documentación no acorde a los requisitos mínimos, concretamente la copia simple del diploma de bachiller. Respecto a ese ítem, ¿nos puede decir si usted acaba de justificar justamente que se ha solicitado la copia simple en base al segundo artículo al segundo párrafo del artículo 119? Es decir, ¿solamente observaron este segundo párrafo y no el artículo en su totalidad? El artículo ha sido interpretado de manera integral, pero esa interpretación que nosotros hemos realizado de manera integral nos ha llevado a consignar la exigencia establecida en el segundo párrafo. ¿Y por qué? Lo he explicado por el principio de economía, ¿no? El principio de economía que
que recoge dos aspectos: que no sea costoso y que no sea que sea innecesario, y cumple esas dos condiciones. Okay, Cuesta y es innecesario porque se vuelve a presentar para la formalización de contrato. Señor David, y si usted está justificando lo que ha hecho el comité en base al artículo 119, segundo párrafo, ¿por qué no se exigió el original y su traducción previa a la firma del contrato? Esa parte ya no es competencia del comité especial. Nuestras competencias terminan en el otorgamiento de la Buenapro. Me está hablando de la formalización del contrato, ¿no? Así es. No es competencia del comité especial. En el desarrollo de este proceso, señor David, hemos tomado conocimiento del abogado de la empresa Language Training Center que existió un proceso de falsificación de documentos, entre otros por este diploma de bachiller. ¿Usted fue llamado a declarar en ese proceso penal? No, y entiendo que las autoridades tienen claro que el comité especial actúa bajo el principio de presunción de veracidad. Me estimo que por ello no me han llamado. Y en este supuesto, en este hallazgo que ha identificado el comité especial, tras el procedimiento administrativo sancionador, ¿ha recibido usted alguna sanción? Sí, el PAS, la comisión, entendió que este conflicto de interpretaciones estaba más orientado hacia el análisis que había realizado, en este caso, la comisión de auditoría. La comisión de auditoría, como explicaba, hizo su propia interpretación y no nos imputa un incumplimiento por no haber exigido la traducción oficial. Por favor, quisiera que eso quede claro. Ellos dicen que nosotros hemos incumplido este artículo porque no hemos exigido una traducción simple, y lo precisa entre paréntesis, no traducción oficial. Quiere decir que ha interpretado. Este conflicto de interpretaciones finalmente significó este PAS, y en el PAS entiendo que por esa situación nos aplicaron la mínima sanción establecida por ley, que es amonestación escrita. Bueno, y respecto, por último, al cuarto supuesto acto de interés, concretamente a haber descalificado a la empresa por incorrecciones aritméticas, ¿por qué el postor formuló los precios unitarios de sus ofertas económicas con 2 decimales? ¿Conoce usted la razón? Sí, como explicaba, es por las normas que regulan el sistema monetario en el país. Es decir, por eso no merecía tampoco una descalificación. No, porque era correcto expresar una moneda, una cifra monetaria con 2 decimales. Lo incorrecto sería expresarla con 3. Y usted, como conocedor de la norma de contrataciones, ¿exige o está contemplado en alguna norma concretamente la exigencia solo de 2 decimales? La exigencia de solo de 2 decimales para el precio unitario Sí, así es. No lo prohíbe la norma. No hay en la ley de contrataciones no hay un mandato expreso que el precio unitario sea expresado, en honor a la verdad, con 2 decimales. Pero la norma no lo prohíbe. Ante esta situación nos hemos remitido a la norma del sistema monetario, y eso lo expresamos no desde ahora, sino desde nuestra carta que responde a los hallazgos. Nosotros nos basamos no solamente en la ley de contrataciones, sino también en las normas conexas a ella. Respecto a este punto también, hubo, tras el procedimiento administrativo sancionador, frente a este hallazgo, ¿usted recibió alguna sanción? Señor abogado, eso ya es impertinente. No estamos discutiendo el resultado del procedimiento administrativo sancionador. No nos interesa en realidad, y sobre todo al juzgador. El juzgador tiene clarísimo que el proceso administrativo sancionador es distinto a un proceso penal, en principio. Allá ha merecido incluso diversa jurisprudencia, que no es lo mismo, ni siquiera el hecho que se le absuelva en un proceso administrativo no quiere decir que no se le pueda condenar, o viceversa. O sea, eso el juzgador lo tiene clarísimo. Además, ni siquiera el proceso administrativo sancionador ni siquiera es tomado como noticia crímenes, para empezar. Bien, entonces no es pertinente su pregunta. Vamos, ya son redundantes estas preguntas, le he permitido, si bien es cierto, pero no crea que le estoy
pasando por alto, señor abogado. Perfecto, señor juez. En todo caso simplemente ya queríamos dejar constancia de todo ello y bueno, esta parte ha terminado con sus preguntas. ¿Las partes han concluido? Bien. Tengo unas preguntas, señor acusado. Según las bases, a ver, vamos a remitirnos primero a las capacidades del comité. Según el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿en cuántas fuentes estaba sustentado el valor referencial? Señor juez, nosotros no elaboramos el valor referencial. No, pero usted es miembro del comité. Como miembro del comité especial, ¿acaso no es obligación del comité verificar la posibilidad de diversos postores? A nivel de postores sí, señor juez. Entonces, eso le pregunto. ¿Cómo verificó usted la posibilidad de diversos postores? Existía un estudio de mercado elaborado por el área competente y se daba cuenta de la participación de varios oferentes para la determinación de este valor referencial. Efectivamente, había un estudio de mercado. ¿Todo el valor referencial era con precio unitario? El valor referencial es un valor como monto total. ¿Y por qué si se trataba de un servicio, por qué las bases contemplaba, o es que no contemplaba como precio unitario? ¿Por qué? ¿Por qué precio unitario si eso es un servicio? La norma no establece discriminación para el precio unitario en no, pues, pero es un criterio. Servicio. Entiendo que... Aparte de ser miembro del comité, ¿qué labor desempeñaba en la entidad? Yo trabajaba en la oficina de logística, en la unidad de procesos de selección. Ya. En la unidad Entonces, de procesos. como persona que trabaja en logística, ¿no es acaso obvio que en un proceso, en un servicio, no se cuantifica con precio unitario? Es un servicio, ¿no es cierto? ¿O era bienes? Es correcto. Ya. Es un servicio. ¿Y por qué se contemplaba precio unitario? Eso viene desde el área usuaria y entiendo que ha sido así. ¿Y por qué no lo he observado? A precios unitarios porque se están calificando una cantidad de capacitantes o capacitados, lo cual es posible que no se llegue a capacitar a todos. Entonces, yo creo particularmente que hacía bien el área usuaria en determinar este sistema de precios unitarios, porque si no llegaba a capacitar a los 1000, podía pagar a los que realmente se capacitaban. O sea, a nuestro criterio, y particularmente el mío, sí era posible establecer un sistema de precios unitarios para capacitación. ¿Pero por qué, pues? Porque no se tenía la certeza de las personas que iban a ser capacitadas. Por eso es lo que le estoy preguntando. Si como miembro del comité no se tiene certeza cuántos van a ser capacitados, ¿y por qué usted admite precio unitario? No permitimos, viene desde el área usuaria. Sí. ¿Y por qué no observó? Porque justamente cuando no hay una certeza de la cantidad, se determina el sistema de precios unitarios. No hay una certeza de la cantidad. Justamente por ello motiva. Por eso, pues, eso es lo que le estoy preguntando. Si no usted como miembro del comité no tiene certeza cuántos van a ser capacitados, ¿por qué no observó ese precio unitario? Precio unitario es para compras, para bienes. ¿O no? Permítame decirle, señor juez, con mucho respeto, que no necesariamente. La norma no hace esa discriminación. ¿Y por eso por qué no se contempla en la base esa situación? Sí se contempla el sistema de precios unitarios. Y supongamos que eran 1000 y terminan siendo capacitados 100. O sea, se le iba a pagar por los 1000. Por los 100. ¿Por los 100? ¿Pero el contrato dice 100? El contrato dice que el sistema de contratación es a precios unitarios. Solo se paga lo realmente ejecutado. ¿En qué sentido? ¿Quién elaboró el contrato? El contrato es elaborado en función a las bases y en función a las referencias. El área logística tiene un área de asesoría. ¿Y quién es el encargado de elaborar el contrato?
Hay un grupo de profesionales abogados que se No, pero encargan de dígame, eso. ¿quién es el que funciona? No para recuerdo, esos creerlo o son determinar la responsabilidad. 2008, señor juez, no recuerdo. Había, recuerdo, ¿Y acaso el el abogado comité Bondi, no es el encargado de Bondi. elaborar el proyecto de contrato? No, nosotros elaboramos un proyecto, pero es un proyecto que está en las bases. Es un proyecto efectivamente. En pero ese proyecto de contrato se establecía que iba a ser simplemente por personas capacitadas. por precios unitarios, sí. Por precios unitarios. Sí, correcto. Ya. ¿Por qué usted ha hecho varias referencias al conocimiento de la ley de contratación del Estado? ¿Acaso la ley de contratación del Estado no exige que los documentos sean en idioma oficial, castellano? Sí. Ya. ¿Y Sí. por qué se admitió un documento que estaba en idioma distinto? Porque este documento califica como un documento emitido por autoridad pública en el extranjero. ¿Y cómo sabe usted que es entidad pública del extranjero si está en inglés? Porque hemos hecho las averiguaciones de la Universidad de Illinois y es una entidad pública. ¿Usted ha hecho las averiguaciones? Sí, hemos hecho. Ya. Al momento ¿Cómo dice del entonces que no proceso. que no le corresponde hacer averiguaciones usted? No entiendo la pregunta, señor juez. ¿Usted? Hicimos las averiguaciones de este ¿Cuándo hizo diploma. usted las averiguaciones? En el proceso de selección. ¿Eh? En el mismo proceso de selección hicimos las indagaciones de la hizo la Universidad de averiguación usted? Illinois. ¿Qué decía el certificado? En la web, en la web. En la web. ¿Qué decía ese certificado? El diploma es emitido por la Universidad de Illinois y hemos nosotros averiguado a través de la web que la Universidad de Illinois es una universidad pública. Ya, ¿pero qué decía, pues, el certificado? Dice básicamente el nombre, la mención y la universidad. Ya. Tres Dice- cosas sumamente y- sencillas de entender. ¿Qué calificó eso? ¿Qué documento era? ¿Era documento Diploma de bachiller. obligatorio? Diploma de bachiller. Bien. Era un documento de requerimiento mínimo obligatorio. ¿De correcto. requerimiento mínimo obligatorio? Así es, correcto. Entonces, si era requerimiento mínimo obligatorio, ¿por qué no exigió que era en idioma extranjero? En idioma, perdón, el idioma oficial. Porque existen dos posibilidades de documento mínimo obligatorio que califique ¿Qué? como emitido por autoridad ¿Y pública quién en el calificó extranjero. eso? ¿Por qué como que los miembros del comité saben inglés? El artículo 119 establece dos posibilidades. Si es que es información esencial o documentación mínima obligatoria que está en idioma extranjero, correcto, se presenta la traducción. Pero si además califica como emitido por autoridad pública en el Lo que yo quiero extranjero, saber es cómo usted califica un documento que está en otro idioma. ¿Cómo fue ese asunto? yo tengo dominio de inglés, bueno, en esa época con más. ¿Y los demás? más, Los demás tenían dominio en inglés. Los demás miembros del comité. No sé si me permite verificar el diploma. No hacía falta tener mucho dominio de inglés ¿Ah, sí? para ver, sí. Está clarísimo. Clarísimo. Ajá. Yo he leído el certificado y no entiendo. El diploma lo tengo acá. Dice claramente bachiller en ciencia de la comunicación, el nombre, que está en castellano, y la Universidad de Ya, Illinois. ¿Y la ley permite que los documentos sean en otro idioma? Para el caso de emitido por autoridad pública en el extranjero, en el proceso de selección, sí. ¿Así? En el segundo párrafo del artículo 119. ¿Qué dice eso? El segundo párrafo dice, cuando se trate de documentación emitida por autoridad pública en el extranjero, no hace discriminación del idioma, se debe presentar copia simple. Se debe presentar copia simple. Ah, y pues esto, eso le pregunto. Pues. Una cosa es copias, que sea legalizada, copias certificadas, eso es otra cosa. Lo que le estoy preguntando es el idioma. ¿Cómo el miembro del comité califica un documento que está en otro idioma? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Por cómo se calificó? ¿Cuánto puntaje le otorgaron a ese documento? no que está tiene en otro puntaje, idioma? no tiene puntaje el documento. Y no me dice que era documento obligatorio. Es un esencial. documento que se exige como parte Ya. del perfil, pero que no tiene puntaje. El puntaje es por otros, por Ya, pero por experiencia, eso, pues. ¿cómo se calificó si era esencial? Es un checklist, cumple o no cumple. No es un criterio No, de pero calificación. ¿cuál fue el criterio que asumió el comité para calificar un documento esencial en otro idioma? El segundo párrafo del artículo 119. El segundo párrafo dice que no necesito original. Eso es lo que dice el No, segundo párrafo. el segundo párrafo, señor juez, dice que se debe presentar copia simple Ya, por del eso, documento. no necesito el original, dice así. O sea, eso es lo esencial. Así no es. necesito original. No le estoy preguntando si era original o era copia. Lo que estoy preguntando es cuál es el criterio que asumió el comité para calificar un documento que está en otro idioma. Eso es lo único que le estoy preguntando. Nosotros entendemos, señor juez,
le explico nuestra actuación para que usted lo valore. O sea, no pretendo polemizar. No, con pero mucho yo quiero respeto. saber, o sea, no le estoy preguntando su procesión, no, cómo es el criterio que asumió el comité en ese momento. Le explico para saber yo si efectivamente se fue a la ley, ¿no? Porque si usted me menciona otras normas, no tiene nada que ver. El 119, obviamente, tiene usted mucha razón. Dice, no necesito el original, no necesito copia certificada. Me basta con una copia. Eso es lo que dice la norma. Es correcto. Ya, eso no le estoy preguntando. No le estoy preguntando si era original o era copia. No. Le estoy preguntando cuál es el criterio que asumió el comité para calificar un documento en idioma extranjero. Así sea una palabra, una, dos o tres, es un documento en idioma extranjero. Que va contra lo que establece la misma ley, donde dice que todos los documentos tienen que ser en idioma castellano o español. Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Cuál ha sido el criterio? Nosotros entendemos este artículo. Quiero explicarle mi actuación, señor juez. ¿Usted su valoración, solamente era miembro o era presidente? Miembro. Como miembro del comité especial, nos encontramos ante un documento, nosotros, que califica en los dos supuestos del mismo artículo 119. Efectivamente, es un documento que se encuentra en idioma extranjero y ameritaba una traducción oficial. Traducción oficial. Quiero enfatizar en eso. Bueno, primer párrafo. Supongamos que no... O sea, no le estoy preguntando si señor juez, oficial o no. perdón, el criterio. Por eso, estoy desarrollando. Perdón, con todo respeto, lo que pasa es que mi patrocinado necesita contextualizar para darle una respuesta cabal de lo que usted está pidiendo que se precise. Porque si solamente se le va a recortar, entonces no está expresando la idea de manera nos estamos completa. remitiendo al 119. En el 119, efectivamente, me parece que es el tercer inciso, donde dice que los documentos tienen que ser en idioma oficial. Quiere decir, español o castellano, lo que nosotros hablamos. A eso es lo que estamos refiriendo. No le estoy diciendo que requieren traducción o no. Esa de traducción es incluso, se deja al momento de la suscripción del contrato. ¿Cierto? Es correcto. Ya, la cumplimiento de otras diversas formalidades, efectivamente. La ley prevé varios supuestos donde en el momento de calificar puede pasar una copia, puede incluso la copia estar borrosa, y yo dejo al momento a cargo del postor para que en el momento del contrato cumpla los requisitos. Si no cumple, no puede, ¿no es cierto? Es correcto. Sí, pero eso no le estoy preguntando. Yo por eso le vuelvo a insistir. Lo que le estoy preguntando es el criterio que ha asumido el comité. Usted como miembro, presidente, el otro miembro, ¿cuántos eran? 3. 3 miembros. Entonces, como comité, para yo admitir un documento en idioma extranjero, no le estoy diciendo si requería traducción o no, yo ya lo sé. Yo sé que no requiere traducción. No requiere traducción oficial. Basta una traducción. Basta una traducción hecha por el mismo postor. Acá está. Es todo lo que dice este documento extranjero. Pero lo que advierto en los actuados es que ni siquiera había traducción. O sea, por eso le pregunto cuál ha sido el criterio para calificar un documento esencial en idioma extranjero. Sí, doctor, señor juez, quiero explicar el contexto. Lo que usted ha dicho es cierto. La norma avala la presentación de copias simples, no por el artículo 119, sino por una interpretación integral de la norma. No debemos presentar originales, es correcto. El artículo 119, doctor, y eso es lo que hemos actuado nosotros, por favor, usted dele la valoración que la justicia debe impartir. Nosotros nos hemos encontrado con un documento en el cual debemos aplicar el artículo 119, es correcto. Pero el artículo 19 no solamente tiene un párrafo, tiene 2 párrafos. El primer párrafo orientado a lo que bien ha explicado. Toda la documentación en idioma extranjero debe adjuntarse, no una traducción simple, doctor, una traducción oficial. Documentación en idioma extranjero debe adjuntar traducción oficial, así lo dice.
Y el segundo párrafo, documentación emitida por autoridad pública en el extranjero, copia simple del documento, no dice de la traducción. Nosotros nos hemos venido al segundo párrafo, no al primero, porque es un documento que califica como un documento emitido por autoridad pública en el extranjero. ¿Y por qué nos hemos remitido al segundo párrafo? Además, porque exigir la traducción oficial de este documento sería exigirle doblemente, porque este documento, al calificar como un documento emitido por autoridad pública en el extranjero, tenía que ser presentado a tenor del mismo artículo 119 con traducción oficial para la firma de contratos. Y vamos a exigir doblemente al postor, y eso a nuestro criterio atenta contra el principio de economía, costoso e innecesario. Ahora bien, no es nuestra sola interpretación, señor juez. El mismo auditor hace su propia interpretación del artículo. No, dice el auditor. Yo le pregunto como comité, como miembro de comité, lo que haya hecho el auditor, eso ni siquiera para es lo mí que hemos es desarrollado. irrelevante. Sí, Lo que correcto. yo quiero saber es por qué se califica, cómo se califica, cómo se emitió, cuál fue el acuerdo para calificar. ¿Acaso los miembros del comité todos hablan inglés? ¿Todos saben inglés? ¿Se llegó a un acuerdo? ¿Qué fue? O sea, eso es lo que quisiera que me aclare. Sí, ¿Cómo fue el llegamos a un contexto? acuerdo, el desarrollo de este artículo 119 y su interpretación obviamente fue en acuerdo al momento de hacer la evaluación de los documentos. Y se admitió porque además estaba claro en el diploma, muy claro, no había forma de no entender lo que ahí se decía, y porque además se iba a pedir posteriormente la traducción oficial con ocasión de la suscripción del contrato. Eso, como le dije, en actuación, en estricto cumplimiento del principio de economía. Esa fue nuestra actuación, señor juez. Aplicando el segundo párrafo del artículo 119. ¿Pero qué hicieron? ¿Cuál fue el Admitir el acuerdo? copia simple del documento, No, porque se trataba. No le estoy preguntando si era copia simple o no. Yo entiendo que muchas veces en los comités pues califican documentos en copia simple, incluso sin la traducción oficial, porque también hay principios, como usted dice, la de economía, la presunción de veracidad. Lo que yo le pregunto es cómo se asumió que ese documento sí era un documento esencial, que el postor cumplía con ese requisito. Yo le estoy preguntando en su posición de miembro del comité. ¿O esa es la única Las respuesta que bases tiene? las bases del proceso de selección, recogiendo los términos de referencia, aceptan este documento porque en los términos de referencia se establece que se puede presentar diploma de egresado, de bachiller, título, eso exigían las bases. Entonces, nosotros, pero se entiende, como se ha presentado en esos las documentos, se bases admitió. se entiende que podría haber sido en cualquier idioma, en ruso, japonés, chino, cualquier idioma. No, esa precisión no se hace en las bases, no se discrimina el idioma, ¿no? Para eso está justamente el Para eso está la artículo ley. 119. Por eso, entonces es en aplicación, debo entender que era en interpretación de la norma. De la norma, 119. artículo 119. Sobre lo dicho por el acusado, ¿las partes quieren insistir en Algo puntual nomás por parte de la Fiscalía al acusado. Solo para que nos precise, cuando usted habla de que exigir la traducción o plantear una traducción, usted habla de que afecta el principio de economía y de tiempo, dijo, ¿no? O sea, el aspecto del costo y el tiempo que demanda. ¿La economía de quién afectaba, disculpe? ¿Del Estado? Creo que ya me hice esa pregunta, pero le vuelvo a responder, no quiero hacer El principio de economía, lo dice claramente el artículo 3 de la ley, dice que los procesos de selección se deben determinar con un criterio que irrogue o que no irrogue mayores costos y que irroguen trámites innecesarios.
así en términos generales, así lo dice el criterio. Y no dice únicamente para la entidad. Ese tratamiento es para la entidad y para los postores también. El principio de economía defiende no solo los intereses de la entidad, sino de toda la comunidad en general. Eso es todo, señor juez. Sí, señor juez. ¿A usted? No, perdón. Lo dejamos a usted. Doctor, solamente para que nos aclare, usted le respondió al señor juez que una vez acabada ya el concurso público, ustedes ya no elaboran el contrato, ¿correcto? Es correcto, es sobre otra del área competente. En este caso, el contrato se promovió a través de la gerencia de administración y las asesorías correspondientes, ¿no?, de la gerencia de administración. Cuando ustedes hacen el tema de contratación, veo que usted no ¿ha tenido conocimiento del contrato que realizó Linguist Trainer con la región con respecto al idiomas? ¿Tuvo conocimiento? ¿Sabe el contrato? Del proyecto de contrato, sí, claro. ¿Del proyecto de contrato? Sí, el proyecto. El contrato propiamente, no, pero el proyecto, entiendo que el contrato se basa en el proyecto de contrato, o sea, sí podría tener un alcance. ¿No puede decir, una vez ya ganada, ya que usted es un proyecto, cuál sería el área o cuál es el trámite del área usuaria para efectuar el pago que señale el contrato en su cláusula? En la cláusula séptima, ¿sabe o se la puedo leer? ¿Sí sabe cuál es el procedimiento para hacer el pago del? No lo recuerdo, si lo puede leer, por favor. ¿Me permitiría, doctor, para que lo No, es impertinente, señor. ¿Lo leo? No. Estamos en un interrogatorio ya más impertinente. No es materia de qué es lo que contenía el contrato, no. No forma parte de las imputaciones. Doctor, sí formaría porque para nosotros somos parte del área usuaria. Pero llegará en su oportunidad porque el acusado tiene que responder por los hechos imputados, no por lo que consideraría en otras áreas. Aparte, señor juez, para recordar que estamos en una suerte de redirecto, es decir, ya terminó una ronda de preguntas que podíamos formular en su momento. Exactamente, yo le estoy permitiendo de lo que yo he extraído del acusado, para que también a la defensa tenga oportunidad de pronunciarse al respecto. ¿Alguna otra? Sí, con respecto a la defensa, señor David Medina, el diploma era exigible conforme a las bases para acreditar las condiciones del postor. Objeción, señor juez, dijo que era un requisito mínimo, indispensable. Sí, está bien. Bueno. Señor David Medina, sobre el tema concreto que el señor juez le ha preguntado sobre si era o no la traducción, precise, ¿era necesario o en todo caso este diploma de bachiller contenía información esencial o no? Bueno, tengo que remitirme a la temporalidad. Sí. Por favor, me permiten un par de minutos, un minuto. No sé si me podría aclarar, por favor, o sea, ¿en qué sentido se entiende? O sea, como documento era esencial, ya lo tenemos claro, porque era un documento esencial para acreditar la condición de postor. ¿O es que usted se refiere si el documento contiene información esencial? Así es, me refiero a si es que el documento era esencial justamente para calificar, otorgarle la buena prueba al postor. No, sí, eso ya lo tenemos claro. Tal vez se refiere a la información que contiene el documento. Así es, creo que concretamente lo que dice el 119 primer párrafo, porque lo que dice, permítame darle lectura, dice: todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas en un proceso de selección se presentarán en idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción oficial. Ok. Bien, el documento como tal, como bien lo hemos precisado, es un requerimiento técnico mínimo. Eso es inobjetable. Su contenido, en realidad, que no es parte de la actuación del comité especial, porque ya hemos explicado por qué nos hemos remitido al segundo párrafo. Sin embargo, además, este documento, en realidad no tenía información esencial, porque conforme al requerimiento del área usuaria, no establecía una mención específica, una especialidad. O sea, en estricto podía ser cualquier mención o especialidad, tanto así que el diploma es en Ciencias de la Comunicación y ha tenido que ser aceptado porque no se establecía una mención en los términos de referencia. Ciencias de la Comunicación no tiene relación directa, por decirlo así, con el servicio de capacitación en idiomas, pero esa
es una aclaración al margen de nuestra actuación. Nosotros actuamos interpretando el segundo párrafo por la naturaleza del documento, o sea que es un documento emitido por autoridad pública nacional. De lo que dice, entonces entiendo que lo que usted está diciendo es que el diploma no se requería en ese momento de traducción porque no era un documento que contenía información esencial. Como segundo, como un además, como para reforzar por qué actuamos con el segundo párrafo del artículo 19, tal vez sí, pero mi actuación para interpretar el segundo párrafo lo he explicado al respecto. Listo, eso es todo, señor juez. Bien, señor Medina, gracias, puede retornar a su sitio. Como se ha llamado el señor Chuy Fernández. Gracias. Sí, señor juez, hay que tomar en cuenta la hora. No Bien, sé si... No podemos quedar aquí. En todo caso, vamos a hacer ingresar al señor Chuy para informarle lo que ha depuesto su coimputado. Tome asiento. Bueno, en realidad, respecto a la imputación del señor Chuy como miembro del comité, como que no tiene mucha relación con lo que la imputación suya, porque está en cuanto a la etapa de ejecución del contrato, en calidad de supervisor. ¿No es así? Bien. En todo caso, lo que ha dispuesto el señor Medina Equipa es en cuanto a su función que ha tenido como miembro del comité de selección, respecto a las imputaciones que le formuló el Ministerio Público, la de la elaboración de las bases, contemplando los términos de referencia elaborados por la unidad usuaria, también la del precio que no incluía IGB, ha sustentado que es el área usuaria, o en todo caso la de logística, que habría elaborado los términos de referencia, el precio referencial, ha depuesto respecto a los requisitos que ha tenido el postor respecto en cuanto tenía, habría cumplido con los requisitos mínimos para calificar. En todo caso había ha mostrado que en el comité había una posición respecto a la interpretación de lo que establecía el artículo 119 respecto a los requisitos que tenían que tener los documentos mínimos necesarios para la calificación del postor. Como miembro del comité ha indicado que han asumido una interpretación del segundo párrafo del artículo 119 de la Ley de Constitución del Estado, su reglamento, indicando pues que sí cumplían los requisitos para calificar como postor. Eso es básicamente, son a grandes rasgos lo que ha podido manifestar. Si usted considera algo relevante respecto a esa etapa en el proceso, ¿tendría usted algo que mencionar? Señor juez, estoy conforme con lo que el señor ha manifestado, ¿no? Es concordante con lo que yo también tengo en posición respecto a esas imputaciones. Entonces vamos a suspender aquí la audiencia. La próxima sesión corresponde usted su examen, como si es que lo mantiene, ¿no? Con respecto al tema de la supervisión, para que en todo caso lo esclarezca, que es lo de la quinta imputación. Obviamente claro. es la imputación que usted tiene, ¿no? Vamos a quedarnos aquí, tenemos programada otra audiencia. En la siguiente sesión le va a corresponder a usted el examen y culminamos con el testigo que no ha concurrido. Y vemos si hacemos efectivos los premios correspondientes, curses los oficios a la Policía Judicial para que haga efectivo la conducción compulsiva de este testigo. En todo caso, también se le recuerda a la parte que ha ofrecido este testigo que tiene el deber de coadyuvar a su localización. Si tiene usted un número telefónico, brinde al especialista de audiencia para que pueda comunicarse y haga una notificación vía telefónico también. Siendo las 10 con... la siguiente sesión, no hemos fijado.
estamos 24. Jueves y viernes feriado, ¿no? Viernes 7. Viernes 7 avanzamos todo lo que podamos hasta la 1 de la tarde, a partir de las 10 de la mañana. Sí. Disculpe, notorio, ese día tengo programado el viernes 7 ya de un lanzamiento respecto a un lanzamiento en delito de usurpación, programado para las 10 de la mañana. En todo caso, a las 3 de la tarde el viernes. No hay ningún problema, doctor, si es en la tarde. Sí. El viernes 7. Sí, viernes a las 3 de la tarde. Gracias. Entonces, damos por notificado en este acto los sujetos procesales a la defensa pública necesaria que está asumiendo la defensa de la señora Tripi Morales. Usted está... El expediente lo tiene a su disposición para que pueda estudiarlo. Si usted va a requerir copias de algunas piezas procesales, por favor, coordine con el especialista de causas para que le otorgue el especialista. De repente, quizás el expediente esté digitalizado también o escaneado para que le entregue una copia de ello. Bien. Doctor, antes de retirar audio y video, por favor. Bien. Los audios y videos a través del área de comunicaciones correspondientes. Bien. Siendo las 10:25, damos por culminada la presente sesión. Para su continuación, en la fecha del día viernes 7 a las 3 de la tarde, se da por notificado en este acto a los sujetos procesales. Muchas gracias.